¿Qué tal? Un gusto de saludarte, ¿cómo andamos? Bien, Víctor, bueno, vamos a ir directo a los bifes, como se dice normalmente. Bueno, dale. ¿Qué opinión te merece? Damos Más de mora, diríamos, Sí, viste, mete palo y a la bolsa, como dicen normalmente. Dale. Vamos a esto que, bueno, en la jornada de ayer se dio, digamos, la aprobación del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados y que ahora pasa a manos de ustedes en el Senado, justamente la tratativa para acomodar, digamos, las enmiendas o las modificaciones que hubieron al presupuesto original enviado por el Gobierno Nacional. ¿Cómo lo viste vos a esto y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, es cierto, el proyecto se presentó en tiempo y forma, hubo un debate, fueron los funcionarios en diputados, se tiene que sancionar ahí, ayer se sacó dictamen y la semana que viene va a ir al recinto, así que la semana que viene seguramente los diputados van a tratar el proyecto y una vez aprobado ahí pasa a senadores, así que después nos tocará a nosotros. De todas maneras, yo que hice todo este tiempo, lo estoy siguiendo muy de cerca, inclusive fui como oyente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para hablar con el presidente de la comisión, para hablar con el secretario, porque tengo preocupaciones, muchas preocupaciones, algunas de ellas tienen que ver con nuestra provincia y otras tienen que ver con la Argentina en su conjunto. Por ejemplo, me preocupa mucho el tema de el monto del subsidio al transporte, que si bien hubo un aumento es absolutamente insuficiente y inequitativo con respecto a cómo se distribuye en la Argentina. Las provincias nuestras vienen muy castigadas hace bastante tiempo. Por ejemplo, las facultades delegadas que hay en el dictamen o en el proyecto, donde se da facultades delegadas para que se aumente el impuesto a las exportaciones, al trigo y a la soja. Estas cosas también nos preocupan y no estamos de acuerdo. En el proyecto original había una cláusula para retenerle de la coparticipación a las provincias que deben CAMESA. Mirá el grado de preocupación que tiene el Poder Ejecutivo por los deudores de CAMESA. Chaco es una ley de 31.000 millones de y entonces había un artículo ahí, obviamente, y a mí me preocupa más allá de que yo soy de la oposición, y más allá de que critico duramente el funcionamiento de Sechet. Pero imagínate si se detienen de la coparticipación, si hoy no tenemos para tener suficientes medicamentos en los hospitales, ¿dónde vamos a terminar? Hay que encontrar otra forma y obviamente mejorar la administración acá, pero estamos hablando de lo de allá. Después también el tema del ajuste a las universidades. Hay un extraordinario ajuste del presupuesto que mandó el CIN, que es la entidad que nuclea todas las universidades nacionales, el que está en la planilla del artículo 12 del proyecto de presupuesto. Hay 180.000 millones de ajustes. Vos sabés que la UNE no solo dicta cátedra a las 3 provincias, en las capitales, acá en el Chaco y en Corrientes, sino que también tiene dictando cátedra en el interior, en Charata, en Pinedo, en General San Martín, y la verdad es que es un paso adelante porque los jóvenes que no tienen posibilidad de alquilar algo en Corrientes o en Resistencia o en la capital, en Formosa, también tienen que tener la posibilidad de estudiar. Entonces esos temas también me preocupan. Me preocupa el tema de la tarifa diferencial para el norte argentino, que fue un tema que pidieron los 10 gobernadores en la última reunión acá en Resistencia. Tampoco hay avance. Tampoco hay avance del pedido que hicieron los gobernadores con respecto a obras de infraestructura para el norte argentino y que se lo presentaron al jefe de gabinete, y el jefe de gabinete se comprometió a ponerlo. Si bien hay un esbozo en el presupuesto, no tiene precisiones, simplemente expresión de deseo. Y así yo te podría, no te quiero abrumar con información, la cláusula gatillo, por ejemplo, que la pone el propio oficialismo, porque la inflación del año que viene supuestamente va a ser del 60%. Ahora, como ni el propio oficialismo cree que va a ser del 60%, pone la cláusula gatillo. ¿Qué significa la cláusula gatillo? Es que si se pasa al mes de agosto el 100% de la inflación prevista y proyectada, que el incremento de recursos producto de la inflación venga de vuelta al Congreso para su aprobación en el mes de septiembre y que dentro de 30 días se sancione una ley de reformulación del presupuesto. Bueno, toda esta inconsistencia y estas 30 agregados que se hicieron en el transcurso del envío del proyecto al dictamen de ayer, que además, bueno, desde mi punto de vista el presidente tuvo una manifestación muy infeliz de decir, bueno, yo suspendo porque tengo que ir a ver el partido de Boca.
Hasta ahora no sabemos exactamente cuáles son, por eso se dio dictamen solamente firmado por el oficialismo, y la semana que viene se dio el quinto diputado, así que estamos muy atentos para ver finalmente qué es lo que pasa. Víctor, te pregunto porque, bueno, a pesar de que, digamos, Juntos por el Cambio avaló, digamos, en diputados esta tratativa, o por lo menos esta aprobación del proyecto de presupuesto, y que ahora va a analizar el Senado, también... No avaló, bueno, sí. Solamente los oficialistas. Nosotros tuvimos en el debate permanentemente, digo nosotros, a mí no me corresponde, yo soy senador, sí. Yo fui como oyente, pero nosotros porque tenemos un gran equipo, por ejemplo, en cabeza de uno de ellos, que era el ex ministro de Economía de Mendoza, gente de Córdoba, bueno, la gente nuestra, de muchos, no quiero dar nombres porque no me quiero olvidar de ninguno, hay mucha gente que estamos trabajando en forma conjunta para ver si podemos incluir las modificaciones en diputados, porque una vez que se sanciona en diputados, en la práctica, después no se quiere modificar en el Senado, porque si se modifica en el Senado tiene que volver a diputados. Exacto. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, bueno, también los tiempos apremian en esto, nosotros necesitamos tener un presupuesto en marcha, un programa que nos permita de alguna manera cumplir con las cosas y con las expectativas, decirle a los ciudadanos cómo se va a gastar la plata, qué vamos a hacer con la inflación, qué vamos a hacer con el déficit, qué vamos a hacer con la balanza comercial, qué vamos a hacer con el dólar. De esto se trata. Y la ley de leyes es muy, muy importante. Tal cual. Entonces, bueno, por eso estas cosas se dan así, por eso que yo hoy, como oyente o como quiera, me trataron muy bien, con deferencia, el diputado, tanto el oficialismo como lo nuestro. Así que, porque algunos me preguntaban, inclusive la prensa de Buenos Aires, algunos periodistas, ¿cómo que usted vino? No, y no fui el único, además. También fueron otros senadores, no fui el único, de nuestro equipo que fueron, o de nuestro bloque que fueron a interesarse por el tema. Víctor, te pregunto también porque el bloque de Córdoba Federal también puso su rechazo a lo que tiene la prórroga de la facultad del Poder Ejecutivo de tocar las alícuotas en las retenciones, algo que ustedes también seguramente van a fijar firmemente, digamos, esta posición, ¿no? Mira, la ley de administración financiera, que es la que crea los sistemas y establece ahí de varios artículos, como 50 artículos, cómo se debe presentar el presupuesto, cómo se debe aprobar, cómo se debe rendir cuenta, cómo se debe aprobar la cuenta de inversión, o sea, todo el mecanismo que reglamenta el funcionamiento de la previsión de presupuesto, su aprobación y ejecución. Esta ley de administración financiera, en su artículo 20, establece prohibiciones y dice taxativamente que con el presupuesto no se pueden modificar leyes, no se pueden establecer leyes de carácter permanente, no se pueden crear tributos, no se pueden modificar tributos. Y hay un estudio que no lo digo yo, lo dice la Oficina de Presupuestos del Congreso, que es una institución y que funciona muy bien. Dice de que hay 55 artículos del proyecto de presupuesto 2023 que violan esa norma y que dan facultades delegadas, que crean impuestos, que crean incentivos, que de alguna manera generan blanqueo, que establecen disposiciones de carácter permanente. Y entonces, bueno, estas son las cosas que también hay que discutir, digamos, porque la ley está para cumplir. Y entonces todo está dentro de eso, y obviamente más allá del impacto económico, y si el Congreso está funcionando permanentemente y dimos muestras claras y concretas, en el Senado tuvimos récord de sesiones y de trabajo de comisiones en los últimos tiempos, ¿por qué debiéramos darle nosotros facultades delegadas al Poder Ejecutivo si no corresponde, digamos, por decirte un tema? Así que me parece que este es el desafío de la política, y por eso, más allá de que yo sea un opositor, me preocupan estas cosas que le van a impactar a los chaqueños. Porque el tema de la tarifa diferencial pedido por los 10 gobernadores acá en la última reunión, en la 13 reunión de los 10 gobernadores, no hay avance en el presupuesto. El tema de las obras de infraestructura para que el norte argentino pueda utilizar la hidrovía y que nosotros tengamos los puertos, tengamos los accesos a los puertos y el acceso al interior y la conectividad y la logística necesaria para que el camino asfaltado por el río no sea utilizado solamente por Paraguay, que es la mayor beneficiaria, sino que nosotros los del norte también podamos utilizar nuestro río y nuestra hidrovía. Tampoco hay precisiones en el presupuesto.
Y el Ministerio del Interior, cuando estuvieron los gobernadores acá, y mostró un trabajo fenomenal de provincia por provincia que hicieron con los secretarios de producción y los ministros de obras públicas de cada provincia. No es que no exista toda la información y lo que se necesita. Lo que vemos es que no encontramos voluntad política para desarrollar el norte. Víctor, con relación, bueno, hablando de presupuesto, justamente el gobernador Capitanich presentó estos días, digamos, su plan quinquenal 2023-2027, y te pregunto en ese sentido, ¿ya parece que se pone el saco de gobernador para ese periodo, ya por base a lo que anticipara en este proyecto quinquenal, no? Pues yo no lo sé, pero ¿cómo va a ser un plan quinquenal cuando de pronto, cómo va a cumplir un plan quinquenal cuando de pronto el presupuesto nacional propuesto, el anteproyecto por su propia agrupación política, dice que le van a retener de la coparticipación para que puedan cobrarse la deuda que tiene Camesa? Y entonces él va a tener menos. Decime con qué plata lo va a hacer, cuando la mayoría de las obras públicas que se ejecutan en el Chaco tienen financiamiento nacional. Cuando el tema de la tarifa, que fue un planteo durísimo de los gobernadores hacia el vicepresidente de Camesa, acá cuando estuvieron en la reunión, y hacia el ministro del Interior y el jefe de gabinete, y se lo hicieron por escrito, no aparece en el presupuesto. Entonces, ¿qué factibilidad de cumplir un plan quinquenal tiene Capitanich? Ninguna. Tal cual. Ninguna. Por eso. Ninguna, desde el punto de vista Hola. Sí, te escucho. Desde el punto de vista objetivo, me parece que no. Si donde estás incorporando una cláusula gatillo por el tema de la inflación enorme, cuando fue el presidente del Banco Central y dijo que el crecimiento de la deuda interna es impresionante con el tema de las LELIQ, que se paga más del 107% de tasa de interés, y que es un tema que no está resuelto, porque yo te hablé de las cuestiones puntuales del presupuesto, pero después hablemos de la política monetaria, hablemos de la balanza de pago, hablemos de la variable macroeconómica, hablemos del financiamiento del déficit. Y entonces me parece que acá hay mucho anuncio, de los anuncios que hizo Capitanía acá con los 10 gobernadores, que obviamente me parece que están bien planteados, pero lo que pasa es que el gobierno nacional no está en la respuesta que se necesita. Te reitero, el planteo que se hizo acá, que estuvieron todos los gobernadores y el jefe de gabinete y en la conferencia de prensa, que han estado ustedes, yo estuve también, como tantos otros, donde supuestamente se iba a poner en el presupuesto el financiamiento para las obras que se necesitan para el norte argentino. Hay un artículo, pero es simplemente una manifestación de deseo, que se van a gestionar los créditos, no necesitan ni ponerlos, porque cuando vos quieres, si hay voluntad política, gestionar los créditos y la factibilidad y los avales, que son los mecanismos financieros que cualquier país tiene. Entonces, estas son las cosas que hay mucho anuncio, se dicen muchas cosas, pero las concreciones no se dan. Y lo concreto es que en la calle la gente no llega a fin de mes. Y sobre todo, los empleados están cada vez más preocupados por el atraso salarial, y si no, fíjate, 60% de la inflación en el presupuesto, y Camionero está pidiendo el 131%, hicieron acto por separado, donde el propio uno de los principales diputados del oficialismo fue y avaló estas cuestiones, digamos, contra el propio gobierno. Hay que empezar a decir la verdad, hay que ser más serio. Yo también quiero mirar Boca, y otro mirará al River, y otro mirará al Racing, o ahora Independiente, qué sé yo, por el final del campeonato. Pero vos no podés, todo un país decirle, miren, ahora no voy a trabajar porque me voy a ver el partido. Tal cual. Vengan dentro de 4 horas. Así fueron las tenemos un ajuste de 180.000 en la Universidad de Argentina, que no van a tener para los comedores, para los estudiantes. A ver, esto me parece, independientemente de ser oficialista, oposición o lo que sea, esta es la ley de leyes, bueno, qué sé yo. A lo mejor yo lo tomo diferente, capaz que hay que te pregunto ser un poco más preciso, pero me parece que estas cosas son muy serias, y me parece que lo que necesitamos los argentinos es terminar con la grieta, poner las cosas sobre la mesa, encontrar un coso para decir cuáles son los esfuerzos que hay que hacer y cuáles son los beneficios que vamos a tener en el futuro si lo hacemos correctamente.
Y bueno, el Ejecutivo tendrá que ponerse de acuerdo primero y a partir de ahí ver a ver cómo lo resolvemos. El gobierno, viste, que ayer anunció, y ya a través de Massa y también de la ANSES, este plus, digamos, que le van a dar a los, digamos, que no cuentan con ningún salario de 45.000 pesos a pagarse en 2 cuotas de noviembre y diciembre. Y por allí el grueso de la gente se pregunta, ¿y de dónde van a sacar? ¿Otra vez van a poner la maquinita a funcionar para poder pagar esto? Bueno, esta es la gran pregunta. Yo te planteé cuestiones concretas para no creer que nos dispersamos de los artículos. Ahora vayamos al tema del déficit. Se van a hacer ajustes, bueno, ¿y dónde, con qué se va a financiar eso? Se va a financiar seguramente con emisión monetaria. Eso significa, obviamente, más del LIC después para sacar la plata del mercado, significa un endeudamiento exponencial, acceso al crédito no tenemos, más inflación. ¿Cómo lo van a hacer? Si hay un incremento importante, ¿sí o no? Entonces, a ver cuáles son las otras partidas que se van a ajustar en relación a esto. Ahora, yo no estoy de acuerdo que se ajuste en educación, no estoy de acuerdo que se ajuste en discapacidad, no estoy de acuerdo que se ajuste en salud. Entonces, esta es la discusión del presupuesto y estas son las cosas que están en discusión. Y el tema de la balanza comercial, el tema de las exportaciones. Nosotros tenemos que generar previsibilidad. Ahora, el tema del dólar, por ejemplo, el dólar para el campo. Bueno, el campo cumplió, liquidó, y lo único que le hicieron es reconocerle un dólar como debieran reconocerle. Nosotros tendríamos que tener un solo dólar, no 15 tipos de dólares diferentes. Ahora el Qatar, ahora va a aparecer el dólar PYME. Esto significa cada vez más desconfianza y menos credibilidad. Vos citarías, si vos sos un inversor argentino o de cualquier país, ¿vendrías con esta inestabilidad a traerse plata a la Argentina? Imposible. Esta es la discusión. Y bueno, esta es la discusión de fondo. Pues en algún momento tenemos que terminar con la grieta, en algún momento hay que sentarse. Por eso yo voy a diputado, siendo un senador de la oposición, para trabajar con lo nuestro, para tener una línea, para aportar, para ver cosas. Hay cosas que se tomaron, como la propuesta que hizo este tema de la deducción de ganancias del 40% de los gastos de educación, que me parece que fue una propuesta muy interesante, hecha por Martín Lustó, me parece muy bien, y su equipo, me parece que lo tomó el gobierno. Bueno, hay muchas cosas que nosotros queremos proponer. A lo mejor no lo van a tomar a todos, no importa, pero tenemos que cumplir con nuestro rol. Uno de los últimos dólares que implementó el gobierno justamente tiene que ver, aparte del de Qatar, fue el de el desdoblamiento, digamos, para los turistas extranjeros. Ya prácticamente ya no saben qué dólar más crear en la Argentina y siempre en perjuicio de todo lo que tiene que ver la actividad económica del país, pero como bien vos lo decías, ¿qué inversor va a venir a poner plata acá en la Argentina si no sabe ni cómo va a hacer para recuperar capital? Porque dólar que entra a la Argentina es dólar que se lo come el gobierno. Pero además, consultarle a las agencias de publicidad y a las agencias que venden pasajes, que venden turismo, el impacto que tuvo. Porque de alguna manera, bueno, a los que van al mundial son los que tienen plata, entonces que la paguen. No es solo eso. Todos están mirando cómo se mueve la política macroeconómica y cómo se mueve la política monetaria. Entonces aprovecharon para crear un nuevo impuesto, para recaudar más para los que vayan que la paguen. No es así. No se genera nuevo empleo, no se genera más productividad persiguiendo a los empresarios al que quiere invertir y ganar plata. No es contra los empresarios, tiene que ser a favor de los empresarios, a favor de los empleados, a favor de todos. Hay que encontrar los equilibrios. Bueno, y este es el gran déficit que tiene hoy fundamentalmente la conducción del Poder Ejecutivo Nacional. Y otra de las se vio el otro día claramente con el tema del 17 de octubre. 4 actos distintos y el presidente saludando desde lejos, ¿no? Bueno, listo, me exime cualquier comentario. Ahora, el problema es que el impacto de esto es en la gente. Y entonces yo, por eso digo, aunque no me correspondiera, tengo la obligación de hacerlo, porque después todo el presupuesto va a ir al Senado, después van a ir los funcionarios, voy a diputados, porque a ver si podemos ya empezar a incorporar cosas desde ahí y darle la herramienta que necesita esta gestión que ganó las elecciones. La responsabilidad política de la conducción la tiene el oficialismo y son responsables hasta el 10 de diciembre de 2023 de las políticas públicas en la Argentina.
Sí. Esta es la otra de las cosas que tenemos que sostener con fortaleza, y obviamente después vendrá o no otro gobierno, será ley, no lo sé. Eso será un tema para más adelante. Pero este es el desafío de la institucionalidad y el desafío de la política. Te pregunto, Víctor, te pregunto como productor también a vos, y que evidentemente el gobierno parece que va a tener un buen golpe, digamos, en lo que tiene que ver a la caída de ingresos de divisas durante los meses de diciembre y enero por la sequía que afecta mayormente a lo que es el cultivo del trigo, y por lo cual justamente se llegarían a perder o por lo menos unos 3.000, o sea, ingresarán 3.300 millones menos de lo que estaba previsto. Estamos siempre hablando en dólares, ¿no es cierto? Esto va a afectar y mucho también a las esperanzas de engordar, digamos, los ingresos que tiene el Tesoro Nacional, ¿no? No solo trigo ya está, digamos, evaluado de que hay una reducción y una pérdida. Pero también hay parte que la soja de primera ya no se sembró. Claro. Y entonces, bueno, depende del tiempo. Bueno, estos son los riesgos que tiene siempre el sector del campo. Entonces, todas estas cosas también, ojalá que llueva, ojalá que se recupere y ojalá que se pueda sembrar, porque mira, fíjate vos las contradicciones y las cosas como son. El mundo hoy está demandando lo que Argentina mejor produce: alimentos, y lo que más tiene Argentina, que es energía, fundamentalmente gas natural. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos proveerle a los europeos que se están congelando? Porque no hicimos la infraestructura y no tuvimos mejor idea que, bueno, la gestión que empezó suspendió el gasoducto que había licitado Macri, y ahora empezaron de vuelta. Entonces siempre empezamos de vuelta, en vez de tener una política de mediano y largo plazo y hacer las cosas como corresponde. Acá tenemos un ejemplo: se inauguró no sé cuántas veces el acueducto en el interior y la obra todavía no se termina. Entonces me parece que estas son las contradicciones, porque en el contexto internacional, Argentina sin ninguna duda el año que viene, que ahora está teniendo una oportunidad que siempre se quiere tener en cualquier país, de poder venderle al mundo lo que nosotros mejor producimos. Bueno, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces todo esto está incluido en esta discusión del presupuesto nacional, que obviamente es la ley más importante que se debate siempre, Víctor, para ver cómo se gastan las cuentas públicas. Víctor, te llevo a otro punto, y que tiene que ver con esta ley de troceo que se aprobó, y que está trayendo la ley de troceo para los frigoríficos, y que está trayendo muchas dificultades en nuestra provincia del Chaco, porque no están, digamos, adaptados estos frigoríficos para hacer este tipo de actividad, para llevar a las carnicerías. ¿Qué solución se le podría dar, digamos, a esta ley, digamos, que complica y mucho la comercialización de carnes? Lo primero que te quiero decir con respecto a eso, porque yo cuando era diputado nacional ya discutíamos eso, y fui autor de un proyecto para eso, cuando 2003-2007, porque en realidad las leyes tienen que tener un consenso alto, porque si no después son leyes que o no se reglamentan o leyes que se incumplen. No sirve simplemente sacar leyes, las leyes tienen que cumplirse. Y entonces esa es otra de las cuestiones, porque esto genera todo un cambio en la infraestructura, en la forma de la movilidad. Es cierto, porque hay barrios populares, los que no están en el centro tienen otro poder adquisitivo, que hay parte de la media red que baja un frigorífico, que obviamente no lo consume por el costo. Entonces lo ideal sería llevar por parte y poder distribuir a los barrios lo que se consume, y los cortes más caros llevar a donde hay mayor poder adquisitivo. Sí, es cierto, es una cuestión. Ahora, ¿qué significa, qué implicancia tiene esa norma? Significa que tenés que cambiar todo el sistema de troceo y tenés que cambiar todo el tema de distribución, porque vos tenés que distribuir con frío, no tenés otros mecanismos, tenés que cambiar todo el esquema de transporte y de almacenaje. Entonces son estas las incidencias, y bueno, para que una ley de este tipo funcione, obviamente tiene que tener un amplio consenso. Evidentemente, si no está funcionando, puede ser que no haya tenido un amplio consenso, o habrá que algunas cosas que corregir. Muchísimas gracias, Víctor, por este contacto, y quedamos siempre a disposición para toda tu actividad, darla a conocer a la población chaqueña. Al contrario, es un gusto.
Un gran abrazo, buen fin de semana. Gracias, Víctor. Hasta luego. Buena jornada.